normalmente nosotros? Entre la célula esté como más clarita, o sea, entre la célula esté, teñida de manera como más gruesa o cerrada, nosotros le decimos, nosotros bueno, tal vez deba esperar a que entren todos para pero en general, nosotros cuando vemos al microscopio las células, decimos que entre más, cerrada, le llamamos cerrada a la tinción como un poquito más gruesa, más, es como si aquí pintáramos con un Sharpie y aquí con una acuarela. O sea, no sé si observan como la diferencia, acá está como mucho más tenue esta tinción. Entonces, entre más gruesa esté, le decimos que está un poquito más cerrada y esto habla de un núcleo como más maduro. Y acá tenemos una tinción, si ustedes se fijan, está como más suavecita, o sea, si fuera, si nosotros estuviéramos pintando esto, o sea, literal esto es como una acuarela, pero con mucha agüita, y esto con un Sharpie o con un plumón como un poquito más grueso. A esto le llamamos como cerrado, la cromatina cerrada o el núcleo con cromatina cerrada, y el núcleo con cromatina abierta es el de la cromatina abierta, es al que nos referimos nosotros como con una mayor inmadurez. Y si ustedes se fijan, si comparamos este con esta célula está mucho más grande, son megaloblastos, y esta célula está mucho más teñida, la relación del núcleo con el citoplasma es un poquito más acorde. Aquí lo que nosotros decimos es que estos núcleos son muy inmaduros, no solo porque no están lo suficientemente teñidos, sino que aquí tenemos estas como regiones de palidez, para, pues nosotros dijimos que eran, ¿qué? Nucleolos, ¿no? Dentro del núcleo, si entre más inmaduro, más nucleolos va a tener. Entonces son nucleolos que pueden observarse en células, sobre todo más inmaduras. Y el núcleo está muy grande. Aquí, este citoplasma está más azulito, lo cual quiere decir que estamos en una etapa de la madurez del eritrocito, en donde debería el núcleo ser mucho más pequeño y ya no tener tanto contenido de nucleolos. Entonces, cierto porcentaje dijimos que va a morir en la médula ósea, que es como parte de esta hemólisis intramedular, pero va a haber células que van no a morir, no van a ir a apoptosis, pero van a resultar estas células gigantes con estos núcleos inmaduros, el patrón reticular abierto, que es el que les comentaba, como la cromatina más abierta, esta es más cerrada. Y el citoplasma dijimos que no va a haber afectación del citoplasma. ¿Por qué? Porque el citoplasma va a contener el ARN y el ARN no está afectado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que estas alteraciones están en los eritrocitos y generalmente puede, en cuanto a la clínica del paciente, puede iniciar con una anemia, pero posteriormente si progresa, pues realmente el ADN lo tenemos en todas las células. Entonces, si esto progresa, estos cambios los puede hacer no solamente en los eritrocitos, sino también en todas las líneas celulares y puede causar una pancitopenia. Entonces, una anemia megaloblástica o una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico sí puede llevar a una pancitopenia. Entonces, en los pacientes con pancitopenia también tenemos que tomar niveles de ácido fólico y vitamina B12. ¿Qué es lo que nos va a diferir del resto de las pancitopenias? Que a lo mejor si tenemos una leucemia con pancitopenia, ¿cómo creen que tendríamos el volumen corpuscular en las leucemias? La anemia, ¿cómo va a ser en una leucemia? ¿Cómo creen que sea? Ana, A lo mejor, bueno, yo quiero pensar que es microcítica, por ejemplo, y
regenerativa porque a lo mejor la médula ósea está produciendo mucho para tratar de sacar como buen producto o buenos eritrocitos, pero no está sacando buenos eritrocitos. Sí, más bien se está ocupando toda la médula ósea por blastos, o sea, o por células malignas, ¿no? No va a tener como el espacio suficiente, pero los nutrientes los tiene, ¿no? O sea, la médula ósea tiene con qué trabajar, pero lo que está pasando es que no puede producir suficientes eritrocitos porque está toda la médula ósea ocupada por células malignas. Entonces, generalmente en las leucemias vamos a tener pancitopenia, pero las anemias pues en general casi siempre llegan con anemias normocíticas, normocrómicas, porque aparte son demasiado agudas, no le da como tiempo a cambiar la forma del eritrocito, porque las leucemias vamos a ver más adelante que progresan o sea, rapidísimo, en una semana. Y en estos no, en estos va a tener pancitopenia, pero con anemias macrocíticas. Bueno, estos son pues algunos cambios que vamos a poder encontrar nosotros en las anemias megaloblásticas. Les comentaba de la hemólisis intramedular, que es como pues justo la ruptura o que llegan a apoptosis estas células, van a tener la asincronía en el núcleo citoplasma, o sea, en la maduración el núcleo va a estar más inmaduro porque es el que contiene el ADN, acuérdense. El citoplasma va a estar más maduro porque el ARN no va a tener problema con la síntesis. Y bueno, esta es la clínica, pero es que quiero separar la vitamina B9 para fines prácticos. En cuanto a la clínica, la verdad es que las manifestaciones de las anemias megaloblásticas van a ser similares. Las manifestaciones de la anemia siempre van a estar, siempre. La anemia, ¿qué manifestaciones va a tener el síndrome anémico? Pues la astenia, la dinamia, el cansancio en general. Puede haber una palidez, distintos grados de palidez, obviamente en base al distinto grado que tenga de anemia el paciente. Puede tener un poco de ictericia. ¿Por qué creen que tenga ictericia? ¿Por qué podría tener ictericia? Con lo que hemos visto. Por la hemólisis de los glóbulos rojos. Ajá, porque puede tener cierto grado de hemólisis. La disnea, como en todo síndrome anémico, podemos tener, de acuerdo al grado de anemia, también el grado de disnea, ¿no? Y la taquicardia, que dijimos que era un síntoma más bien era un mecanismo que trata de compensar aumentando el gasto cardíaco, ¿no? Trata de compensar la hipoxia. Y vamos a tener síntomas gastrointestinales en la lengua podemos tener cierto grado de hiperpigmentación, podemos tener la lengüita lisa, podemos tener esa glossitis, la presencia de úlceras orales va un poquito más encaminada hacia los folatos. Y algo muy importante es esto, los síntomas neurológicos. ¿Por qué dijimos que eran los síntomas neurológicos? Mencionamos un poquito a grosso modo hace rato, de lo que leyeron ustedes, ¿por qué hay síntomas neurológicos? Miranda. Por las neuropatías. Ajá, bueno, sí. La neuropatía, ¿por qué es? Porque la vitamina B12 tenía que ver con lo de los nervios. Ajá. Pero ¿no recuerdas por qué tenía que ver? Sí, por la síntesis de la mielina. Ajá, muy bien. Estefanía. Gracias, Miranda. Pues justo iba a decir eso, que había una desmielinización en la médula y pues en los nervios. ¿Y saben qué manifestaciones da generalmente o qué manifestaciones puede dar? Pues, lo que yo tenía entendido es que los pacientes comienzan a sentirse muy irritables, además de que no pueden dormir también, y tienen insomnio. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, que algunos tenían como
como que alteraciones ya en el equilibrio y así. Muy bien. Luna Clara, Carla Andrea. Pues como nos había comentado, parestesias, es decir, el hormigueo en pies, manos, también pérdida de la sensibilidad. Ok. ¿Y Samsara? Sí, podría haber ataxia y ya en pues una anemia muy grave va a haber demencia. Sí puede llegar a haber demencia, justamente. Ok. Entonces, ok. Dijimos que vamos a tener que la deficiencia de esta vitamina, sobre todo de la vitamina B12, es muy importante la vitamina B12 para la formación o para la síntesis de adenosinmetionina. Esta adenosinmetionina va a ser necesaria para la síntesis de la mielina. Entonces vamos a tener, si tenemos alteración en la síntesis de la mielina, vamos a tener una desmielinización en la médula espinal y en los nervios periféricos. Y obviamente nos puede dar ciertas manifestaciones en base al grado de desmielinización y en base al grado de afección, ¿no?, que tengan los pacientes. Puede ser, como ustedes lo dijeron, desde un simple insomnio, que a lo mejor muchos no tienen como pues la manera de discernir y dicen es insomnio, todos ahorita padecen insomnio y no pasa nada, no voy a ir a checarme, pero desde un insomnio puede ser una manifestación neurológica de estas anemias megaloblásticas, sobre todo por deficiencia de B12. Y podemos tener como cierta pérdida de memoria, irritabilidad, cambios en el estado de humor, pero también podemos tener un síndrome de regresión. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor cosas que habíamos aprendido ya previamente o que habíamos dominado ya previamente, de pronto o lo empecemos a olvidar o empecemos a perder como la habilidad, por así decirlo. Esto a lo mejor es un poquito más claro en los pacientes pediátricos, en los que a lo mejor, no sé, por ejemplo, ya el paciente estaba caminando, corriendo, teniendo como cierta desarrollo de la capacidad motriz fina, por ejemplo, y de pronto empieza como a tener regresiones en cuanto a lo que aprendió, en cuanto a las habilidades que ha logrado. Entonces, a lo mejor puede que ya sea un poquito más torpe al caminar, pueda tener un poquito más de caídas, pueda tener a lo mejor que ya estaba empezando como a desarrollar el habla y de pronto pues como que todo el desarrollo neurológico puede tener ciertos grados de regresión. Puede haber neuropatías periféricas que simplemente lo podemos nosotros intuir cuando el paciente nos refiere parestesias, pero sí hay que investigarlo, sobre todo cuando tengamos volúmenes, o sea, tengamos una VH normal, en donde inicial, en donde los volúmenes estén aumentados. Ante toda anemia macrocítica hay que preguntar también sobre la presencia de síntomas neurológicos, desde parestesias hasta todo esto que les estoy diciendo. Y bueno, podemos tener también hipotonía, alteración en el equilibrio y síntomas neuropsiquiátricos. Incluso hay pacientes que se dice que pueden llegar a confundir con una esquizofrenia y solamente es una deficiencia de vitamina B12. Uh-huh. Hay algo que se llama un síndrome posterolateral, que es causado justo por esta degeneración de las columnas posterior y laterales en la médula ósea. Causa, pues, obviamente, ciertas alteraciones importantes y este síndrome posterolateral, aquí en la deficiencia de vitamina B12, es pues como que en cierta forma característico. No le pasa a todos, pero cuando llega a pasar con una anemia, pues, y una anemia macrocítica sobre todo, pues tenemos que sospechar forzosamente de que se trate de una deficiencia de vitamina B12.
Hay algunos que pueden, si se hace de manera temprano, pueden tener como una mejoría de los síntomas de manera bastante importante, pero hay otro porcentaje pequeño de pacientes y depende también obviamente de cuánto se dejó progresar esa deficiencia de vitamina B12 y no solo eso, sino que también cuánto tiempo tardó en llegar al hospital el paciente o a atención médica con estas alteraciones a las que no les dio importancia. Bueno, igual empezamos con folatos y ya vemos el tratamiento. En cuanto a los folatos, tenemos que estos se encuentran principalmente en alimentos, caso contrario a la deficiencia de vitamina B12. Estos casi siempre se encuentran en alimentos de origen vegetal, ¿sale? Los folatos como tal, el folato se le dice al ácido fólico, que realmente la vitamina es la vitamina B9. Pero en general, pues le decimos folatos a todo forma de ácido fólico. Este ácido fólico podemos encontrarlo de manera sintética, podemos encontrarlo de manera natural en el organismo. Entonces, el ácido fólico va a ser la forma sintética, pues como pues más habitual, ¿no? Estoy cambiando de nuevo. Entonces, en una ingesta habitual vamos a tener en una dieta pues normal o habitual vamos a tener una ingesta aproximada de 50 a 100 microgramos al día. Aquí, si ustedes se fijan, es muy similar al resto de pues sí, de las alteraciones o al resto por ejemplo, de las anemias. Vamos a tener que, obviamente, si nosotros estamos teniendo mayor requerimiento, lo que va a pasar es que en lugar de que se absorban esos 50 a 100 microgramos, el organismo va a aumentar la capacidad de absorber hasta 300 a 500 microgramos. Perdón. Y aquí también vamos a tener las reservas hepáticas. Estas reservas hepáticas nos van a durar, ¿cuánto dijimos? De 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. A diferencia vean, a diferencia de la deficiencia de vitamina B12 o diferencia pues de la vitamina B12, estos se encuentran un poquito más frecuentes en alimentos de origen vegetal. En pues alimentos de hoja verde, el brócoli, las espinacas, etcétera. Pero sí lo podemos encontrar en alimentos de origen vegetal, en donde más frecuentemente o más cantidad vamos a tener, va a ser a nivel hepático. Entonces, este es un cuadrito similar al otro. La diferencia entre el otro, bueno, va a haber varias, ¿no? Vamos a tener que la absorción, en lugar de ilion, que era el previo, aquí vamos a tener la absorción en duodeno y en yeyuno proximal, ¿no? Aquí también es importante que sepan que hay distintas formas en las que el ácido fólico va a estar presente y la forma metabólicamente activa es el 5-metiltetrahidrofolato. Perdón, esta va a ser inactiva y esta tiene que activarse mediante ciertas enzimas que nos van a pues procesar este 5-metiltetrahidrofolato mediante la tetrahidrofolato reductasa, que lo vamos a poner, bueno, mediante la tetrahidrofolato, 5-metiltetrahidrofolato reductasa y con la homocisteína que gracias a la vitamina B12 vamos a convertirla en metionina, vamos a convertir este 5-metiltetrahidrofolato en tetrahidrofolato. Este tetrahidrofolato va a ser el que está metabólicamente activo.
¿Qué pasa si yo tengo, a ver, si dije que para que el 5-metiltetrahidrofolato se convierta en tetrahidrofolato, que es la metabólicamente activa, necesito que la homocisteína se convierta en metionina y para esto necesito vitamina B12. ¿Qué es lo que va a pasar si yo tengo deficiencia de vitamina B12 en cuanto a los folatos, en esta diapositiva? Fátima. Perdón, no va a haber una correcta, bueno, no va a haber una conversión para que se genere también la vitamina B6. B9. Ah, sí, perdón, B9, perdón. Sí, B9. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, no va a haber conversión a lo metabólicamente activo. Pero, bueno, ¿qué más? ¿Vamos a tener deficiencia de folatos como tal? No va a haber una deficiencia de B12, que es lo que va a impedir la forma activa de de la vitamina B9. Ok, esto es a lo que nosotros llamamos la trampa de folatos. Si nosotros dijimos que la vitamina B12 es necesaria para que la homocisteína, repito, se convierta en metionina y la 5-metiltetrahidrofolato se pueda convertir a su forma activa, que es es la tetrahidrofolato. Aquí, por ejemplo, si no tengo vitamina B12, no voy a tener manera de convertir esto a su forma metabólicamente activa. Entonces, tenemos estos folatos, por eso se llama la trampa de folatos. Tenemos estos folatos, pero atrapados en su forma inactiva. Entonces, de nada nos están sirviendo, de nada nos sirven si están ahí, pero están metabólicamente inactivos. Entonces, se dice que cuando tenemos una deficiencia de uno hay que suplementar con el otro, ¿sale? Y es por eso también que si ustedes se fijan en los cuadritos que tenían acá, ok, aquí, estos cuadritos. Si ustedes se fijan, lo único, esta está aumentada. ¿Por qué está aumentada? Aquí. Esto lo podemos medir en sangre. ¿Por qué está aumentada? Carla. Porque no va a haber vitamina B12 para que la pueda convertir en metionina. Exacto, entonces ahora ya saben por qué podemos tener como acumulación de esta 5-metiltetrahidrofolato, que es la forma inactiva y de nada nos va a servir para la síntesis del ADN, y por qué podemos tener la acumulación de homocisteína, que es una de las maneras de nosotros diferenciarlo. Si tenemos suficiente vitamina B12, ¿cómo va a estar la homocisteína? Los niveles se supone que serían normales, ¿no? Porque va a convertirla en metionina. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos la homocisteína elevada? ¿De qué sospechamos? De una deficiencia de vitamina B12, porque no la pudo convertir en metionina. Y ya a su vez sería una deficiencia de B9, porque la necesita para convertirse. Exacto. Pero entonces aquí nosotros nos va a ayudar a diferenciar porque como este incremento en la homocisteína lo vamos a tener en la deficiencia de ácido folínico, digo ácido fólico, o sea, de folatos, pues, pero en la vitamina B12 va a estar normal porque se va a estar convirtiendo. Si no tenemos, o si tenemos mucha, más bien, si tenemos mucha homocisteína, es porque tenemos una deficiencia de B12. Es como lo que nos ayuda a diferenciar, ¿sale? Y ya supieron por qué. Porque esta B12 hace que se convierta la homocisteína en metionina. Entonces, como en todos los demás, dijimos que en casi todas las anemias tenemos estas mismas causas, si ustedes se fijan, aumento en los requerimientos, la disminución en la ingesta, el deterioro o alguna alteración en la absorción o una pérdida excesiva. Que en todas la verdad es que aparece esto.
el aporte inadecuado en nuestro país va a ser la causa más frecuente. Y los folatos también son termolábiles. Entonces, si dijimos que estos folatos van a estar presentes principalmente en alimentos de origen vegetal, si nosotros, bueno, pero son alimentos de origen vegetal que su contenido está mayor en alimentos crudos. Si nosotros tenemos que tenemos una dieta vegana en donde a lo mejor en la dieta vegana de pronto comen ciertas cosas crudas y ciertas cosas cocidas. Entonces va a ser muy poquito lo que tengan de aporte de estos pacientes, porque si les dan cocción a estos alimentos que pueden tener a lo mejor cierto contenido de folatos, y lo cocemos, entonces va a perderla como biodisponibilidad. Esto yo creo que no hay como gran cosa para comentarles, pues simplemente en el aumento de los requerimientos vamos a tener obviamente como todo la etapa del embarazo, la etapa de la lactancia, las etapas del brote de crecimiento o el crecimiento acelerado en ciertas etapas de la vida, las anemias hemolíticas crónicas y las enfermedades, dice acá, las enfermedades cutáneas exfoliativas. ¿Por qué? Si siguen despiertos, ¿por qué va a tener una enfermedad cutánea exfoliativa un riesgo de aumento en los requerimientos? ¿Alguien? También lo comentamos hace ratito. Dalai. ¿Alguien? ¿Por dónde perdemos pues estos folatos? Bueno, se los dejo de tarea entonces. El deterioro en la absorción. Entonces, de igual manera, toda alteración en la mucosa intestinal o a nivel gástrico va a ser, va a ser suficiente para impedir o deteriorar el grado de absorción que tenga de estos nutrientes el paciente. De lo que nosotros ingerimos en la dieta, solo el 50% va a estar disponible para la absorción de este nutriente. Y alguna causa en la falta, en la falta de absorción, pero en pacientes pues, que no tienen como ninguna de las alteraciones previas, entonces también podemos tener una deficiencia por herencia autosómica recesiva de la proteína transportadora del folato. Y cualquier enfermedad inflamatoria intestinal que nos altere la absorción y la secreción de los componentes normales a nivel intestinal, ya sea enfermedades inflamatorias o autoinmunes, el SPRUE, la enfermedad celíaca o una resección quirúrgica, pues obviamente, ¿no? Intestinal, o no vamos a tener donde se absorba. Fernando. Pueden decir, no sé, aunque me gustaría que sí supieran porque tuvieron un buen rato para leer este tema. Y si no, tal vez me van a orillar a que el próximo tema lo den ustedes. En el próximo, si no mal recuerdo, empezamos con las anemias hemolíticas. No, doctora, no sé. Ok.
Ok, este es un cuadrito comparativo que nos ayuda, pues obviamente a comparar tanto la deficiencia de vitamina B9, que son los folatos, como la deficiencia de vitamina B12. Podemos tener y están de hecho clasificados, ¿no? Alteración en la absorción, el incremento en los requerimientos, la ingesta inadecuada de estos nutrientes. Ok, entonces en la deficiencia de folatos, el bajo consumo en la dieta es una de las principales causas. El síndrome de mala absorción, todo lo que impida la absorción. Los requerimientos incrementados, que ya los habíamos visto también, el incremento en las pérdidas. Esto nuevamente menciona la diarrea crónica, que también es como descamación del epitelio. Diálisis crónica, el alcoholismo, los medicamentos y los polimorfismos, o sea, alteraciones genéticas. Y ok, aquí entonces nada más para diferenciar que los folatos van a tener un menor tiempo de almacenamiento, que va a ser de aproximadamente 3 a 4 meses. La gran diferencia va a ser que no causa mielopatía desmielinizante. Toda alteración neurológica entonces la vamos a adjudicar casi en su totalidad. Si tenemos anemia y alteración neurológica, ¿de qué vamos a sospechar? Deficiencia de vitamina B12. B12, ¿sale? No de folato. Entonces, aquí tenemos como que nos ayuda a clasificar desde que tenemos un volumen corpuscular medio mayor a 100, tenemos macrocitosis. Macrocítica no es igual a megaloblástica, acuérdense. Una cosa son los megaloblastos que están pues presentes en todas las anemias megaloblásticas por deficiencia de B12 o B9, pero no es lo mismo. Acá solamente está grande. Acá está el megaloblasto, está grande y está inmaduro con asincronía en la pues, maduración del núcleo citoplasma. Entonces, si tenemos más de 100 centilitros en el volumen corpuscular medio en una anemia, algo que tenemos que descartar, pues obviamente son características megaloblásticos. Si los tiene, entonces vamos a pedirle niveles de B12 y ácido fólico. Si no, y si aparte tiene los reticulocitos normales o hay que valorar si tiene reticulocitosis o algún alcoholismo crónico o buscar como pues otras causas. Y bueno, acá ya tomamos los niveles séricos de B12 y ácido fólico. Creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Chicos, bueno, nada más decirles que de verdad yo encantada dándoles 1000 clases, pero de pronto sí necesito como una retroalimentación de su parte para que yo sepa que están entendiendo lo que estoy diciendo y que todos, sin excepción, todos deberían leer antes de la clase. Entonces yo creo que vamos a cambiar un poquito la dinámica la próxima clase. Yo les había comentado que en base a lo que estuviera yo viendo que ustedes leen, era si les ponía a dar ciertas clases, entonces a lo mejor la próxima clase lean el tema porque ustedes van a ir dándola, ¿sale? Yo voy a ir cambiando de diapositiva y ustedes me van a ir dando la clase. Y voy a ir eligiendo quién va continuando con las diapositivas, ¿sale? Para eso también les pedí el cuadrito, para que ahí tengan bien claras estas diferencias entre las características de cada una de ellas, ¿sale? Bueno, hasta aquí lo dejamos. Esta vez vamos a terminar de ver pues prácticamente el tratamiento, el diagnóstico del tratamiento y pues empezamos el lunes con las anemias hemolíticas. Es inhábil, ¿verdad? O en la escuela bueno, ahorita checo el calendario. No sé si la escuela tomó lunes y martes o solamente el martes, pero ahorita lo checo en el calendario, ¿sale?
Pues yo creo que sería todo por hoy. Checo en el calendario para ver si nos vemos el lunes y van a continuar ustedes con la clase, ¿vale? Que tengan un Sí, bonito doctora. fin. Gracias. Gracias a los que participaron. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Adiós, Hasta doctora. luego, Doc. Bye bye.